Ok, muy buenas noches para todos, para los que van a ver esta formación continua en modo asincrónico, también bienvenidos. Hoy vamos a estar en este espacio de formación continua planificada por Aminogram, relacionada con el uso de sus dispositivos y la bioimpedancia en cirugía bariátrica con una aplicación clínica y en casos prácticos. En el día de hoy nos está acompañando la doctora Lisbeth Gilbert Bertiz. Ella es médica clínica de cirugía bariátrica y metabólica, trabaja en el Hospital General de Tláhuac, es médica cirujana de la UNAM y es especialista en cirugía endocrina, laparoscópica avanzada y bariátrica. También nos está acompañando nuestra colega Gladys Huitrón Rocha. Ella es especialista en nutrición bariátrica y seguimiento nutricional del paciente con cirugía bariátrica. Ambas son de nuestro querido país hermano México. A las dos, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, yo quisiera que ustedes dieran un breve saludo a las personas que están en vivo hoy, a las que les agradezco su fidelidad como siempre, y pues a las personas que van a ver esto de manera sincrónica. Así que doctora Lisbeth, un saludo a la gente y para empezar a hacer la presentación oficial de lo que vamos a ver hoy, y después le damos plazo a la doctora Gladys. Doctora Lisbeth. Hola, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estaré con ustedes para resolver cualquier pregunta y duda que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys. Bueno, pues buenas noches por acompañarnos. Espero que esta sesión pues nos deje puntos más claros sobre cómo usar la bioimpedancia en paciente bariátrico y sobre todo la importancia, ¿no? De las buenas prácticas al momento de medir composición corporal con todos los pacientes. Muy bien. Básicamente, ¿cuál es nuestra agenda el día de hoy? Hoy vamos a trabajar una breve, digamos, introducción, porque la BIS transforma el seguimiento en bariatría. Vamos a trabajar un poquito el Body Manager y su potencial clínico, es decir, nuestro software. Vamos a hablar de un caso clínico que van a estar hablando entre la doctora Estela y de la señora Estela, perdón, entre la doctora y nuestra colega. Y vamos a hablar desde la perspectiva quirúrgica y de la perspectiva del tratamiento nutricional. Y después haremos unas conclusiones y hablaremos de esas buenas prácticas que nos está proponiendo Gladys. En ese orden de ideas, pues lo primero es decirle por qué este webinar de bioimpedancia espectroscópica o de bioimpedancia en cirugía bariátrica. Pues lo que hemos visto en términos generales es que primero el índice de masa corporal solo no distingue entre grasa y músculo, que ignora la desnutrición, la hidratación celular, que además de eso tampoco detecta sarcopenia oculta de los pacientes, no informa la calidad de la pérdida de peso, es decir, no nos dice si esa pérdida de peso con el tiempo y se mantiene y si ese ganancia o pérdida de peso es a base de músculo graso. Y un asunto muy importante además con cierto tipo de tratamientos médicos que se vienen haciendo actualmente alrededor del mundo. Un asunto adicional es que el índice de masa corporal, pues ya saben que The Lancet desde hace rato nos viene diciendo que deberíamos priorizar el músculo por encima de la grasa y que combinando ambos podemos tener una mejor observación del estado de salud de las personas. Y lo otro es que tampoco nos da idea de la salud celular que la bioimpedancia tradicional sí nos da. ¿Qué ventajas tiene hacerlo con una bioimpedancia de alta tecnología como el BioISPER 3? Primero, que va más allá de la composición de los 5 compartimentos básicos que trabajan músculo, agua, grasa eh, y contenido mineral y lo demás. Así que en términos generales avanzamos mucho la espectroscopía en evaluar el agua intracelular y extracelular. Yo creería que esa es una de las fortalezas de la espectroscopía. Nos da el ángulo de fase y nos da además unos parámetros brutos que son la curva de Colcol y los parámetros bioeléctricos que se usan hoy para establecer salud y enfermedad celular.
Digamos que en términos generales lo que hemos visto es que hay mucha gente que usa nuestros dispositivos y el software, pero no los maneja de manera adecuada. En ese orden de ideas, en el entendido que la cirugía bariátrica viene ganando eh, en cantidad y en importancia en el mundo, consideramos que este webinar puede acercar a la gente al uso de la bioimpedancia, pero también a nuestros clientes a usar de mejor manera nuestros dispositivos y nuestro software. Vamos a hablar un poquito del potencial clínico que no aprovechamos. Yo quisiera aquí darle paso un poquito a nuestra colega Gladys, si ella nos podría mirar desde su experticia o su experiencia en el manejo del BioD Manager, ¿cuáles crees tú que pueden ser las ventajas de usar nuestra tecnología en este campo específico, Gladys? Ok, primero quiero preguntar ahorita que somos relativamente pocos, ¿quiénes de nosotros o de ustedes usan impedancia y si usan el Biodi Expert 3? Me gustaría saber quiénes de ustedes ya cuentan hoy en día con estas herramientas de medición corporal. ¿Alguien? Ok, Yadira, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, no pasa nada. Lo importante, yo por qué preguntaba esto, para ver qué tanto conocimiento tenemos acerca de pues los datos de espectroscopía, para qué nos sirven y por qué es importante en un paciente bariátrico, ¿no? Los indicadores más importantes que siempre vemos todos con cualquier impedancia, pues todos sabemos que es masa grasa, masa muscular y a veces algunos medimos masa ósea, ¿no? Pero prácticamente pues es masa grasa y masa muscular. Sin embargo, no sabemos después de una cirugía o después de una pérdida de peso si el paciente está perdiendo masa muscular real o está perdiendo líquido. En esta simple función es donde entran los datos de espectroscopía, que son los que nos ayudan, ¿sí?, a tener con mayor precisión la cantidad hídrica del paciente. Y con esto podemos darnos cuenta nosotros realmente de qué está perdiendo el peso el paciente. Hay que acordarnos que un paciente bariátrico en cirugías como manga gástrica, como bypass gástrico y partición, etcétera, etcétera, todos los diferentes tipos de cirugía, su función única y como su función es que el paciente pierda peso, ¿ok? ¿Y qué pasa si un paciente me pierde mucha masa muscular? ¿Qué pasa si un paciente se deshidrata? ¿Qué pasa si un paciente baja su masa celular activa después de la cirugía? ¿Qué pasa si un paciente llega con un ángulo de fase de 4 o abajo de 4? Porque en obesidad hemos encontrado casos en pacientes que el ángulo de fase cae. ¿Qué pasa? Estos son parámetros que la mayoría de nosotros pues no vemos si no tenemos espectroscopía, ¿ok? Y que sí son indicadores hoy en día de riesgo postquirúrgico para el paciente. Ya todos sabemos hoy y hemos platicado, bueno, en bastantes congresos hay mucha información acerca de la sarcopenia, de la obesidad sarcopénica, ¿no? Y estos datos con una bioimpedancia en donde nos da masa muscular esquelética y masa grasa, realmente no podemos tener un diagnóstico con mayor precisión o exactitud de la pérdida de peso que está teniendo el paciente. Es por eso la importancia que hoy en día le damos a hacer análisis de bioimpedancia espectroscópica a la mayoría o todos los pacientes que se van a someter a una cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque esto sí va a impactar directamente en la salud, en la condición física directa del paciente pre y post quirúrgico. ¿Quieres decir algo tú, Gil? No, básicamente es que en términos generales, digamos que la bioimpedancia multifrecuencia y la bioimpedancia espectroscópica se diferencian en dos cosas principales. La primera es en la calidad de medición del agua intra y extra, que nos permite tener una mayor claridad del grado de deshidratación de un paciente,
postquirúrgico, pero además de eso, el tema de la salud celular, digamos que avanza mucho más allá del ángulo de fase y el radio de impedancia. Esos dos indicadores hoy vienen generando un aporte importante en el seguimiento de los pacientes y poder vigilar cómo es, digamos, su recorrido a través de los procesos prequirúrgico, posquirúrgico, a los meses, a los 2 meses y a los 3, le puede dar una idea al médico bariátrico de cómo está de alguna manera mejorando su paciente. Recuerden que el ángulo de fase, en términos generales, es un indicador de musculación y baja en presencia de grasa extrema. En ese orden de ideas, tener un indicador como el ángulo de fase, salud celular, pues básicamente nos permite hacer seguimiento del mejoramiento del paciente. Y tener una idea general de temas como la capacitancia y otras que nos da la espectroscopía, pues básicamente nos permitiría generar. Yo quisiera preguntarle a la doctora cuál cree usted, doctora, que puede ser el aporte de la bioimpedancia en los procesos de cirugía bariátrica para usted como médica. ¿Cuáles datos le podrían servir más? Bueno, nosotros siempre dentro del protocolo de nuestros pacientes, o sea, tanto en mi práctica pública como en la práctica privada, todos los pacientes que se van a operar siempre, siempre llevan impedancia, porque pues como ya sabemos, muchos cirujanos y muchos médicos nada más se basan como en el índice de masa corporal y ya con eso toman la decisión quirúrgica, así de, bueno, ya tienes este índice de masa corporal, te opero. Uno, primero también iniciando desde el paciente, enseñarle, o sea, porque a veces ellos no tienen esta parte de que saben que tienen exceso de peso, pero no, o sea, ya cuando visualizan realmente todo lo que es de grasa, también hasta ellos les sirve para entender un poco más su enfermedad. Eh, Normalmente siempre estamos viendo también, aparte del porcentaje de grasa que tiene, de la masa muscular, eso a nosotros nos ayuda mucho como para saber un estado general del paciente, de la parte de fuerza nutricional y llevarlos a una cirugía más segura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y como ya se mencionó, la obesidad sarcopénica y para nosotros el riesgo de que hasta cicatricen peor los pacientes, de que tengan más inflamación, nuestros tejidos son más friables cuando nosotros los estamos manipulando. Hasta también nos habla un poco de toda esta parte de la grasa, aunque no vemos directamente el hígado, pero para nosotros es un área donde nosotros trabajamos mucho. Mientras más inflamación tienen, también nosotros vemos hígados más grandes, más dificultad técnica y por lo mismo más riesgos quirúrgicos. Entonces, creo que es fundamental toda esta parte para nosotros tomar, uno, preparar bien al paciente para la cirugía, no nada más. Hay algunos que solo es, pues baje de peso antes de la cirugía, sino no. O sea, hay algunos de que deben, aparte de agregarse mayor aporte de proteínas, para llevarlos a una mejor condición nutricional para tener una cirugía más segura. Y como menciona, pues los equipos normales que usualmente tenemos disponibles en nuestra práctica no suelen medir ángulos de fase, casi todos nada más ven porcentaje de grasa, de masa magra, libre de grasa, entonces aunque no son útiles, también saber este estado como de la integridad celular y proinflamatorio creo que es algo importante para tomar decisiones clínicas. Así es, doctora. Yo creería que uno de los aportes más grandes que puede hacer el software BioManager en el manejo de los procesos de bariatría es lo que decía Gladys y esta gráfica nos lo representa muy bien. Ahorita la vamos a contextualizar en el marco del paciente, pero la quería poner porque de alguna manera lo que decía Gladys ahorita es como nosotros a veces cuando tenemos pacientes, ya sean bariatría o en procesos de pérdida de peso normal en la obesidad, o de ganancia de peso cuando tienen algún otro problema, nos alegramos mucho de la pérdida o la ganancia de peso sin importar la calidad de esa ganancia. Entonces,
es lógico que cuando a un paciente se le saca grasa, pues va a perder un montón de agua porque ahí tiene amarrada entre el 10 y el 18% del agua corporal. En este caso, pues tener un indicador visual de cómo está perdiendo y la calidad del peso que pierde ese paciente puede permitir al equipo médico, estoy hablando del cirujano, del nutricionista, del psicólogo, de todo el equipo, tener claridad de cómo está el proceso para poder tomar decisiones adecuadas en el momento correcto. En este instante yo quisiera mencionar además que el ángulo de fase es un factor predictor de riesgos posoperatorios, un ángulo de fase en pacientes bariátricos post cirugía que tuvieron un ángulo de fase menores de 4,5 en mujeres y menores de 5 en hombres, generaron un 75% de riesgos postbariátricos, postcirugía, perdón, a todos los pacientes que lo tenían tan bajito. Entonces es un factor de riesgo que, como decía la doctora, hay que corregirlo antes de la cirugía para evitar riesgos. Ahora, yo quisiera que este caso de la señora Estela nos lo presente Gladys y que arranque con eso para que empecemos la discusión de un caso práctico, entonces, en este sentido, con una paciente en cirugía bariátrica. Aquí está tu paciente, mi querida Gladys. Perfecto. Estela Hernández Santiago es una paciente postbariátrica de 47 años de edad que mide 1,55. ¿Ok? A ella se le realizó una manga gástrica hace aproximadamente, bueno, en octubre, perdón. No, ya me hice bolas. En noviembre, a finales de noviembre se le realizó a ella una manga gástrica. Desgraciadamente no tenía la medición con el Biodie Expert al inicio, pero fui tomando poco a poco las mediciones, ¿no? Ella empezó con 73 kilos y al día de hoy, en marzo, la última medición que le hice después de cirugía, ya la paciente estaba pesando 65 kilos 700. Gil, ¿me le puedes mover? Aquí tengo ángulos de fase. Vimos cómo los ángulos de fase empezaron igual, de 5,8, 5,8 y luego en marzo pasamos a 5,3. Eso a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, a ver, perdón. Eso a mí me llamó la atención, que el ángulo de fase en lugar de subir, bajó, ¿no? Tuvo una disminución ahí. Igual podemos ver que de masa grasa, ella inició con 28,35 kilos y al día de hoy está en 22,62. Tuvo una buena reducción de masa grasa y la masa muscular prácticamente, pues, para hacer una cirugía de manga gástrica se ha mantenido en condiciones óptimas. Ella empezó con 23 kilos de masa muscular y bajó a 20,41, después tuvo un incremento y llegó a 21,01. Es decir, que la paciente tuvo solamente 2 kilos de pérdida de masa muscular. Para ser una paciente bariátrica, de manga gástrica, la pérdida de masa muscular es correcta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el primer mes de estos pacientes, pues los pacientes están con líquidos claros, líquidos generales, durante un mes, ¿no? Y se va progresando en papillas y picado fino. En este primer mes, la mayoría de los pacientes tienden a tener una pérdida de masa muscular muy alta. ¿De qué depende que el paciente no tenga tanta pérdida de masa muscular? Evidentemente, de los planes de alimentación que nosotros les damos, ¿ok? Y de la suplementación proteínica. Lo recomendable es darles más de 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso y ir evaluando la pérdida de grasa y de masa muscular mes a mes. Esto es importantísimo. Y también tener en cuenta la hidratación y el peso seco. A mí el peso, la masa seca sin grasa, a mí esa me da un indicador bastante importante en un paciente bariátrico. ¿Por qué? Porque Gil, tú eres experto en esto, puedes decir de qué habla la masa seca sin grasa en un paciente bariátrico, por favor.
Sí, claro. Recuerden que la misma gráfica que teníamos ahorita es que a este paciente realmente le han hecho 4 evaluaciones. Ustedes pueden ver que entre la primera que se hizo en noviembre, que dice la doctora Gladys, que tenía 73 kilos, bajamos a 65.7 kilos totales, o sea que perdió 8.2 kilogramos. La idea de tener un equipo de bioimpedancia de alta tecnología es saber esa calidad de la pérdida. Entonces, el agua de ella perdió de esos 8 kilos, casi 2 litros de agua, perdió 6 kilos de masa muscular, de masa grasa, y básicamente de masa seca sin grasa. Recuerden que la masa seca sin grasa es lo que no es agua, por eso es seca, y lo que no es grasa. Y lo que no es grasa y agua termina siendo proteínas y minerales. Recuerden que la masa libre de grasa es básicamente agua, proteínas y minerales, y que una parte de esa agua, de esas proteínas, esos minerales, forman normalmente entre un 45 y un 50% de la masa muscular. En ese orden de ideas, la masa seca sin grasa termina siendo solamente proteínas y minerales. Por eso la importancia que plantea Gladys está relacionada que si un paciente mantiene la masa seca sin grasa, mantiene los niveles de proteínas y minerales en un nivel óptimo, que son en últimas lo que termina generando la ganancia de masa muscular. En ese orden de ideas, ustedes pueden ver que esta gráfica lo que hace es manifestar que en términos generales esta persona viene ganando, viene perdiendo peso, y viene perdiendo peso de una manera adecuada, que es básicamente basada en grasa, con muy poquita pérdida de masa de proteínas y minerales. No sé si la doctora quiere complementar algo en relación con eso que estamos diciendo. No, nada más de que sí es muy importante dar el seguimiento a esta pérdida, porque a veces igual nosotros nada más decimos, ah, perdió tantos kilos, qué bien, ¿no? Pero pues esto no nos dice, o sea, no nos aporta nada clínico, nada más la pérdida de peso. Y es bien importante lo que dijo Gladys, de que el primer mes, uno es cuando más pierden peso por la dieta, pero toda pérdida de peso va acompañada siempre como de pérdida de masa muscular, y el primer mes es cuando es más grave. Y es muy importante o sea, para ver nosotros esto. ¿Por qué? Porque ya no sé si lo mencionaré después, pero sí se ha visto de que mientras más masa muscular pierdan, es más probable que reganen peso en el posquirúrgico. Entonces es bien importante cuidar a toda costa la masa muscular. Así es. Miren una cosa bien interesante, Gladys. Cuando el paciente se te bajó de ángulo de fase, se le cayó la masa seca sin grasa a 11.36. Sí, Y sí. después te volvió a subir un poquito la masa seca sin grasa, y con seguridad el ángulo de fase te volvió a subir un Incrementó. poquito, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente, recuerden que el ángulo de fase está relacionado con el músculo, y que el músculo principalmente es agua, minerales y proteína. Por eso, en términos generales, cuando se cae el ángulo de fase, y posiblemente se aumente el hierro. ¿Qué vas a decir, Gladys? No, 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 estoy bien, estoy bien. Muy bien. ¿Quieres mencionar algo sobre esta primera evaluación? Contarles primero a la gente, antes de darte paso, que a los que no conocen el software y que no lo trabajan, básicamente lo que hacemos nosotros cuando medimos la impedancia es que le entregamos al cliente una visión, eh, digamos, rápida, sencilla, de cómo está su peso corporal en una cosa que llamamos la diana. No es que la persona se llame Diana, sino que llamamos Diana a varios círculos concéntricos que representan una figura. En este caso, dividimos el peso corporal en sus 5 componentes y ponemos el índice de masa corporal, a pesar de que eso ya no se usa mucho. Cuando decimos que está en blanco es porque esa persona está excepcional, en este momento está en estado excepcional de hidratación, pero tenía mucha grasa, tenía casi 10 kilos más de grasa, y tenía 4 kilos más de masa muscular. Mírenla aquí, que está realmente en un proceso que dice que está muy bien. En lo verde es que está cerca a lo que debería de tener según su edad, su sexo, su estatura. En lo verde clarito es porque está cerca de la norma, en naranja es para tratar, y en rojo para vigilar. En ese orden de ideas, todo está excepcional, menos la grasa y el índice de masa corporal. Y en últimas, aquí abajo nos da una idea general
Si ustedes ven aquí, dicen el índice de carga total. Este índice de carga total es muy importante porque nos dice si la cantidad de músculo que esa persona tiene es capaz de soportar todo el peso de la persona, que básicamente es lo mismo que dice hoy nuestras asociaciones ASPEN y ESPEN, que es el nuevo indicador de obesidad sarcopénica, que no solamente es cuando no tienen músculo, sino que ese músculo que tienen no es capaz con el peso. No sé si quieras mencionar algo relacionado con los datos, Gladys y doctor. Ok, bueno, para los que no ubican como la hoja o que no habían visto la hoja de resultados del Bayodi, es una hoja y a mí me encanta en lo personal. ¿Por qué? Porque la primera parte me da los datos rápidos que mi paciente puede entender de manera muy facilita. ¿Ok? Yo aquí le digo, tienes un índice de masa corporal de 30,76, ¿ok? Un ángulo de fase que habla de la integridad celular de tanto, 5,8. El ángulo de fase siempre les digo, lo mejor es tenerlo de 5,5 hacia arriba. Y me voy directamente a lo que dijo Gil, masa grasa, masa muscular y volumen hídrico, ¿ok? Los colores me fascinan porque el paciente pues capta rapidísimo en dónde está el problema. La mayoría siempre van a salir con una masa grasa bastante alta. Esa masa muscular que ustedes ven aquí de 4,27 kilos extra, a mí me gusta también observarla porque yo sé como nutrióloga que tengo un parámetro bueno con mi paciente de masa muscular, ¿ok? En este caso, en el caso de Estela, ella llegó con 4,27 kilos y me perdió aproximadamente 2, ¿ok? A mí en lo particular, ¿qué me dice? Ella tiene todavía chancecita de poder perder algo más sin afectarme fuertemente el tratamiento posterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene reservita de masa muscular, tiene una buena masa muscular, lo que me puede ayudar a tener como más laxitud, tal vez, los primeros meses en el aporte proteico. Si me llega un paciente que tiene mucha masa grasa y que tiene una masa muscular al ras del nivel óptimo para ella, desde ese día, desde el día uno en que yo me doy cuenta de esto, lo que yo trato de hacer es darle carga de proteína antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque sé que, que el primer mes me va a perder, ¿ok? Y si llega baja en masa muscular y la operan y esta paciente no trae una recarga de proteínas, la masa muscular me va a bajar mucho más y hay que estar muy conscientes de que un paciente con obesidad o sin obesidad, bueno, que tenga una masa muscular bajita, no tiene un buen ángulo de fase y por lo tanto no va a tener un buen pronóstico. Entonces, sí tenemos que tener muy clara la parte de la masa grasa, la masa muscular esquelética que ahorita la vamos a ver en los demás, para ver el abordaje nutricional que le vamos a dar al paciente antes y después de cirugía. Doc, entonces podríamos decir que una buena práctica del uso de bioimpedancia en la cirugía bariátrica debería ser como protocolo mirar como un elemento fundamental la reserva de masa muscular que tiene el paciente para poder prevenir los riesgos por quirúrgicos. Y para mí, o sea, es indispensable para cualquier cirujano bariatra o especialista que maneje pacientes bariátricos, deben de tener esto, porque como les decía, no nada más es el peso, sino la composición que se tiene y también a nosotros nos sirve, o sea, clínicamente para muchas cosas, como sabemos, aparte de lo que yo ya había comentado de la reganancia y todo, para el músculo es metabólicamente activo. Entonces, muchos de nuestros pacientes tienen diabetes, tienen dislipidemia,
otras comorbilidades, que también una masa muscular baja repercute en la evolución de estos. Para nosotros, en los pacientes diabéticos y que aparte tienen sarcopenia, es mucho más difícil el tratamiento médico. Entonces, es indispensable para tener un adecuado control de todas las comorbilidades, tener todos estos parámetros que estamos viendo aquí y no nada más el peso. Muy bien. Vamos a O la pasar. masa grasa, ¿no? Porque luego Ujú. muchos nos vamos con que ella tiene 9,58 kilos de grasa y dejamos a un lado la masa muscular y nada más la tomamos como, ay, de masa muscular tiene tanto y entonces, bye, ¿no? Como que nos centramos, o antes nos centrábamos mucho más en solamente ver masa grasa y que el porcentaje de grasa fuera disminuyendo, sin ver los otros parámetros como agua, como masa muscular. Hoy por hoy sabemos que la grasa también tiene agua. Entonces, absolutamente todos los componentes corporales que se pueden medir con bioimpedancia espectroscópica son importantes para la evaluación de un paciente con obesidad que está próximo a cirugía y también un paciente que no tenga obesidad, que solamente sea metabólico o con otras afectaciones que el paciente pueda tener, ¿no? La composición corporal hoy en día es básica para tener un buen abordaje del tratamiento que le vamos a dar, tanto quirúrgico como nutricional o Yo clínico. les voy a explicar esto que aparece aquí y después con los datos las doctoras nos van a contar su interpretación. Básicamente lo que hace el software es entregarles a los usuarios de los dispositivos, después de ver la diana, les entrega estas cuatro cosas que para mí son importantes. La primera es dividir el índice de masa el IMC, sobre lo que es el índice de masa grasa y el índice de masa libre de grasa. Recuerden que el índice de masa grasa es con lo que cuantificamos la grasa y básicamente la diagnosticamos hoy, y el índice de masa libre de grasa cómo cuantificamos o evaluamos la desnutrición. En este caso los dos están por encima del percentil 95, significa que en ambos casos esa paciente tenía mayor cantidad de grasa y mayor cantidad de masa muscular que el 95% de las personas de su edad. Y después nos hace digamos, una distribución del peso en los parámetros claves de composición corporal y nos entrega unos indicadores. No sé si la doctora Gladys nos quieran profundizar sobre los datos para pasar y a otra diapositiva. Si quieres, continúa tú, Gil, continúa con esto. Ok, básicamente lo que nos están diciendo aquí es que miren, si ustedes suman 11,8 y 18,96, les va a dar 30,76, que es el índice de masa corporal. Y Total. básicamente lo que están diciendo aquí es que de ese índice de masa corporal, el 11,80 son kilos de grasa y por metro cuadrado, ¿no? Y lo otro es 18,96. En ambos casos está muy alto, pero este es muy importante. Resaltamos de nuevo la masa muscular porque al tener casi 96, el percentil 96, esto se convierte en un factor protector contra las comorbilidades que decía la doctora. En el caso de la composición del peso, normalmente se presenta el peso como se presentan otros exámenes. ¿Cuáles son los valores límite y cómo está ese paciente? Entonces, la paciente cuando ingresó tenía 73,9 kilos, casi 74. De esos tenía 28 kilos de grasa, 45 kilos que no eran grasa. Y de esos 45, 9 eran proteínas, 3 eran minerales y 33 eran agua. Y de esos 45 kilos se formaron 22 kilos de masa muscular, que normalmente dice que la paciente está en un estado de masa muscular adecuado y que lo único que tenía alterado era la grasa. Ya habíamos visto arriba cómo estaba el ángulo de fase y el IR, no me voy a detener. Y básicamente, si ustedes ven en los índices, tenemos cuatro: el índice de masa grasa, el índice de masa libre de grasa, el índice de masa esquelética pendicular y el índice de masa esquelético. Todos están en verdes, es una manera de presentarlo de manera rápida y sencilla y gráfica, que no hay ningún componente alterado y que si uno se va a centrar en lo que dice la Asociación Internacional de Sarcopenia, recuerden que uno de los indicadores es el ASBI y el ángulo de fase fuera de la caminata y la fuerza prensil. En este caso, uno de los criterios es
mirar el tema de si tiene baja masa muscular. En este caso no tendría obesidad sarcopénica. Y con el nuevo indicador de la masa muscular esquelética sobre el peso que hablábamos ahorita, pues tampoco pareciera tener obesidad sarcopénica y que aún todavía con eso estaba manteniendo una salud corporal adecuada. Y ya abajo en los radios nos están hablando además de el agua extracelular sobre la masa celular activa, que es un indicador más de riesgo en enfermedad renal, igual que el equilibrio del agua intra y extracelular. Y esta persona tiene una tasa de hidratación de la masa libre de grasa al 73.16, que es raro encontrar que esté cerquita del 73.3. En ese orden de ideas, lo que hace el software en un ejercicio de cirugía bariátrica es entregar de manera rápida y sencilla los datos de los que nos están diciendo Gladys y la doctora, que es fundamental tener. Este es la segunda toma, Gladys y doctora, para que le cuenten a las personas. Ok. Es que no alcanzo a ver arriba, Gil. Dice la del 15 de Veo diciembre. hasta Diana de hidratación y ya lo de arriba no lo veo yo. Entonces Sí, no no, veo no alcanzas a ver qué quieres, yo te lo leo. el peso. El peso tiene 68.3 kilos y Ok. Aquí la la del paciente 15 de diciembre. mande. La del 15 de diciembre. Entonces la del 15 de diciembre y pesaba 68.3. Y recuerden que ella pesaba 73. Mírenlo, acá lo teníamos, que ella estaba pesando 73.9. Me imagino que la este es el prima. postquirúrgico que bajó a 68.3. Exactamente. Entonces, aquí la paciente ya había tenido una ligera pérdida de peso y creo que es que no lo veo, qué pena. Creo Sí, que el ángulo de fase se mantuvo, sí, no hubo 5.8. modificación en la diana, seguimos con masa grasa alta y obviamente el índice de masa corporal pues también alto. ¿Ok? La paciente tuvo una disminución de peso muy adecuada para el primer mes postquirúrgico, sin ninguna, para el segundo mes postquirúrgico, sin ninguna afectación en la masa muscular. Pero aquí, bueno, aquí ya vemos que la masa muscular teníamos 4 y tantos kilos, ¿no? Y ahorita ya tenemos 1,69. Entonces, hubo una diferencia de masa muscular si este es el primer mes. Y de masa grasa fue menor la cantidad de grasa que perdió. No tengo la comparativa del otro, perdón. Aquí está ¿Podemos mi. pasar al siguiente? Es que Sí, claro. no los veo muy bien. Este es el tercero, pero si quieres te pongo de una vez. Les voy a presentar este que es la diferencia entre ambos. Ahí. Aquí es donde se te baja el ángulo de fase de 5.8, 5.3 Aquí es donde se me baja. y que estaba de 4,27 y vuelve y gana a 2,30 la masa grasa, la masa muscular. Aquí hace la comparación entre las dos primeras medidas. Sí. Y aquí ya había bajado el paciente prácticamente 4 kilos de grasa. ¿Ok? Y 2 kilos de masa muscular, que fue donde cayó el ángulo de fase. ¿Por qué cayó el ángulo de fase? Porque hubo una disminución de la masa muscular y acordémonos que también con la disminución de la masa muscular, la hidratación pues también se afecta, ¿no? Porque tenemos una hidratación constante que la masa muscular tiene mucha agua. Entonces, al bajar músculo, agua, ángulo de fase, me bajó. Después, la paciente volvió a tener un ligero aumento de la masa muscular y el ángulo de fase volvió a niveles más normales, o sea, más pegados hacia el inicio de la cirugía, ¿ok? Del 22 de octubre al 23 de marzo, que eso fue lo que se vio. ¿Qué tengo que cuidar yo? ¿Qué quería ver yo en las siguientes, qué voy a ver yo en los siguientes análisis? Que mi ángulo de fase se mantenga y que mi masa muscular ya no descienda. Ese es como el manejo que yo le daría a esta paciente, o que yo le voy a dar a esta paciente, cuidando masa celular activa, cuidando la hidratación y cuidando el contenido de masa muscular o de masa seca o de masa magra, perdón.
¿Alguna cosa que aportar, doctora, a ese análisis entre la primera toma y la última? Sí, pues como ya se mencionó, de que es esperado de que primero se esté perdiendo la masa, lo bueno de aquí es de que a pesar de que primero hubo una pérdida, esta se está recuperando el músculo. Y esto que mencionan de la hidratación también es importante porque en la cirugía bariátrica no solo disminuye el hambre, también luego no reconocen bien los pacientes cuándo es hambre, cuándo es sed y se les olvida tomar agua. Entonces también nosotros tenemos que estarles recordando mucho, tomen agua, hidrátense, porque luego no tienen tanta sed, así como tienen menos hambre. Y ya no es como antes de que cuando les da sed, que antes se podían tomar la botella entera de agua, sino ahora es en traguitos, no pueden estar con esos volúmenes de agua. Y por eso es bien importante también decirles a ellos todo el día debes de estar tomando agua para tener una hidratación adecuada y no esperarte hasta que tengas sed. Esa es una. Y también yo creo que algo aquí importante que no hemos abordado, sí es importante la parte nutricional de nosotros darles el adecuado aporte proteico, pero también la calidad del músculo. Este es el momento ideal donde se le debe de enfatizar al paciente, tienes que hacer ejercicio para tener una adecuada calidad de músculo, no nada más de que no se pierda, sino que este músculo aumente y no, y como sabemos, para que aumente la masa muscular, también se tiene que hacer ejercicio y sobre todo aquí yo lo que más les digo es de que tiene que ser de resistencia, de fuerza, para que empiece a aumentar esta masa muscular y la calidad de este músculo. Así es. Muy bien. Esta es la pérdida total entre eh, cómo ha variado entre la primera y la última medida el ángulo de fase y el radio de impedancia. Y adicional a eso, el tema de las espectroscopías o las impedancias. Pero aquí está la explicación de cuándo se te bajó y cuándo volvió a subir. ¿Qué quiere decir esta gráfica en términos generales? Que ustedes podrían, con el software, no solamente medir la evolución de la pérdida del peso, sino de los parámetros de salud celular que son fundamentales en el seguimiento permanente, no solamente del tratamiento quirúrgico, sino del tratamiento nutricional y de cómo ese tratamiento nutricional y médico está impactando realmente la salud celular de las personas. Eso es muy importante. Y esto lo que les quiere mostrar básicamente es que efectivamente cuando vamos y hacemos historial, podemos sacar las curvas de cualquiera de los datos que sea más importante y más significativo para el médico, el nutricionista o para ambos. ¿Quieres hablar de estas curvas, mi querida Gladys? Tú, Gil, ya estás. Pues bueno, básicamente lo que estamos mostrando en esas gráficas, que están las tres, digamos, en las tres medidas, esto es, cuando cogemos una de estas curvitas, se llama la curva de Colcol. Digamos que la curva de Colcol es una curva que establecieron los hermanos Col, por eso el nombre repetido, donde establecieron que cada triangulito de esos que se ven en cada una de las gráficas es una impedancia. Recuerden que la impedancia es la suma de resistencias que ponen las células y los tejidos al paso de la corriente. Entonces, básicamente, cada una de estas debería estar sobre la curva para poder decir que las medidas estuvieron bien tomadas. En este caso, si ustedes ven las tres curvas, cada uno de los punticos está encima de la semicurva, por lo tanto es un indicador de que efectivamente las medidas estuvieron bien hechas. Básicamente es eso. Y después ya uno podría analizar los datos brutos para otra circunstancia, pero para esta enfermedad básicamente nos indica que estas tomas de bioimpedancia estuvieron bien hechas. Significan que hay una manera de tener una calidad del dato que tomo para tomar decisiones clínicas. Y este es el historial de el radio de impedancia, que es lo que estábamos diciendo ahorita, y otras características donde básicamente es lo mismo que ustedes pueden hacer seguimiento.
Aquí están estos datos de la curva y que están hablando de lo mismo que estamos hablando ahorita, pero básicamente nos están hablando de los parámetros bioeléctricos más importantes. ¿Esto por qué es importante en cirugía bariátrica? Porque uno nos habla del agua intracelular, la otra nos habla del agua extracelular y la otra nos habla de la integridad de la membrana. Junto con el ángulo de fase IR, estos tres indicadores terminan hablando de la calidad del estado de la célula del paciente, básicamente. Y estos datos, estos primeros tres, no se sacan con bioimpedancia normal o con bioimpedancia multifrecuencia. Se tienen que sacar con bioimpedancia espectroscópica para poder que nos den los datos de espectroscopía, que están derivados del modelo Colcol. Básicamente lo que nos están diciendo ahí es que la espectroscopía en el cuidado de la cirugía bariátrica aporta datos adicionales de calidad que no te aporta ninguna otra herramienta. Y eso es fundamental. Aquí está una interpretación clínica integradora. Yo sí les doy la palabra a las doctoras para que nos hablen un poquito de esos datos y de cómo los interpretan. Adelante, Gladys y doctora. Ok. Bueno, la pérdida de grasa efectiva, ¿no? De octubre a marzo, esta paciente tuvo una pérdida de 5.73 kilos de masa grasa real, ¿ok? De que nos habla que pues está haciendo efecto la cirugía y la dieta. La masa muscular pasó de 7.27 a 6.4 y se recuperó a 6.65 en marzo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente hubo un impacto de la alimentación o de la dieta alta en proteínas que está tomando esta paciente actualmente. Son proteínas en comida y con suplementación. Hay que acordarnos que un paciente bariátrico sí o sí tiene que estar suplementado con multivitamínicos y con una proteína de buena calidad. El déficit hídrico, pues la paciente prácticamente se ha mantenido en niveles de hidratación. Empezó con 33.33 del agua corporal total. Bajó a 29.78 después del primer mes postoperatorio, que es cuando más les cuesta tomar agua. Y posteriormente recuperó 1.85 litros de agua corporal total. Esto es muy importante con un paciente bariátrico, ya que llegan a tener muchos problemas con la ingesta de agua natural, ¿ok? De agua sola, sin sabor, sin fruta, sin nada. Les sabe feo, no les gusta o les sabe con un sabor como muy ferroso y el paciente deja de tomar agua. Entonces, el tener un control sobre su estado hídrico mediante impedancia es bastante importante. ¿Por qué? Porque también sabemos hoy por hoy que los pacientes pues, luego llegan a maquillar un poquito la información que nos dan sobre sus hábitos alimentarios. Entonces, cuando un paciente no le gusta el agua, no la llega a consumir, me voy a dar cuenta sí o sí con un análisis de impedancia espectroscópica al ver el equilibrio del agua, el total body water y todas las mediciones hídricas que este me da. Y así puedo yo determinar si mi paciente realmente está ingiriendo agua, realmente está ingiriendo los electrolitos que le doy o no. La masa celular activa se pasó de 27.29 en octubre, que fue la inicial, y en diciembre tenía 27.25. Para marzo tuvo una mejoría y la paciente estaba sin inflamación crónica. Así es que quiere decir que la ingesta alimentaria, las indicaciones nutricionales han tenido efecto positivo en toda la evolución de nuestro paciente. Contenido mineral óseo, ¿lo estás viendo? No, no lo veo, Gil. Bueno, aquí abajo dice básicamente que el contenido
¿Qué? Que algo pasa con mi pantalla porque no veo lo de arriba y abajo no veo, o sea, veo morado pero a la mitad, perdón. Ok, no hay problema. Aquí está hablando de que el contenido mineral óseo fue una señal positiva porque pasó de ser 2.15 a 2.53. Eso significa una mejoría. Recuerden que, y esto me podrá decir la doctora si estoy en lo correcto o no, cuando las personas tienen un aumento de masa grasa tienden a tener un problema de pérdida de contenido mineral. Y básicamente se debe a que hay una pérdida de masa muscular también y eso tiene que ver con asuntos de resorción ósea. Entonces, ahí hay una señal positiva que se hizo con el tratamiento médico y nutricional para poder recuperar a la paciente. No sé, doctora, si usted quisiera hablar de esos datos de las pérdidas y las ganancias de posoperatorias. Sí, ya nada más como complemento de lo que dijo Gladys, yo creo que hay que tener en mente de que el seguimiento de los pacientes posquirúrgicos, el primer año es cuando debe de ser más intensivo, al menos verlos cada 3 meses, siempre con bioimpedancias y con base en eso nosotros vamos a guiar mucho de nuestra conducta. Por ejemplo, en la clínica en donde yo trabajo, en cualquier medio, yo no soy la que da las dietas, tengo mi equipo multidisciplinario que se encarga de eso, pero yo también veo esos datos y ahí es donde yo agarro y les digo, a ver, y también yo me doy cuenta, así como dice Gladys de que les mienten, a mí yo también me doy cuenta así de, ¿estás yendo con la nutrióloga? Porque a veces solo van con nosotros y ya dejan de ir con el equipo multidisciplinario. Entonces ahí es donde yo refuerzo así de tienes que ir con nutrición. Es importante no nada más en la pérdida de peso, sino necesitamos, con base en toda esta información, adecuar una dieta para que tengas menos complicaciones. ¿Ok? Porque a final de cuentas también ahorita es un caso de una manga gástrica que realmente son de los que menos cambios tenemos nosotros de micronutrimentos, todo eso, o en las vitaminas. Pero, por ejemplo, es importante saber qué procedimiento quirúrgico se le hizo, porque cada vez hay procedimientos quirúrgicos más nuevos, más agresivos, y ahí es donde todavía este seguimiento tiene que ser más estrecho y más intensivo. O sea, son pérdidas de peso más aceleradas, con una pérdida de masa muscular más acelerada, que impacta mucho, como ya dijeron, aparte de todo esto. Por ejemplo, nada más agregando en la parte de la masa ósea, eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque uno, ya se sabe de que casi todos los pacientes prequirúrgicos tienen déficit de vitamina D. A final de cuentas es una vitamina lipofílica, la secuestra la grasa y también después de la cirugía los mismos cambios anatómicos que nosotros hacemos, si de por sí ya traían un déficit y si este no se suplementó prequirúrgicamente, pues quirúrgicamente va a ser más difícil llegar a compensar todo esto. Se absorbe menos vitamina D, entonces también sí o sí la tenemos que estar suplementando, evitar que se pierda más masa ósea y para que se pierda más masa ósea, aparte de nosotros suplementarlos adecuadamente, también el ejercicio ayuda mucho a que esta pérdida de masa ósea no sea tan rápida. Entonces van de la mano. Músculo y también el aporte nutricional que nosotros le damos de otros micronutrimentos para que no se pierda esto, porque también, sobre todo, como el 80% de los pacientes que se operan son mujeres, mujeres jóvenes, y pues a final de cuentas nosotros les podemos estar acelerando todo el riesgo de osteoporosis. Entonces también es algo bien importante de estar vigilando. Muy bien. Así es. Eh, Preguntas que pueden generar una perspectiva quirúrgica. ¿Cómo complementa la bioimpedancia la evaluación preoperatoria del paciente bariátrico para las dos? Te complementa en todo el tratamiento nutricional pre y posquirúrgico que tú vayas a darle al paciente y para poderle asegurar al paciente una mejor evolución. Muy bien. Doctora, ¿usted qué considera que complementa la bioimpedancia la evaluación preoperatoria?
Igual a nosotros nos ayuda a saber un estado, no nada más la parte clínica de laboratorio, sino el complemento con la composición. Y lo ideal es siempre tenerlo con más tiempo para podernos llevar a cabo lo que sea necesario para llevar un paciente más estable, en mejores condiciones para la cirugía. Bueno, vamos a coger de estas otras dos preguntas para ir avanzando y ya van siendo las 9 para terminar a las 9:05, dar un espaciecito de preguntas a la gente y ya después, si es necesario, hacemos otro webinar y ampliamos otra información para que no sea el único espacio donde estemos. Yo quisiera hablar en este caso específico, qué intervención quirúrgica fue realizada, ya nos han dicho, y cómo interpretan la evolución de la composición corporal. O sea, fue manga gástrica y cómo interpretan todo ese proceso. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? Ustedes me dijeron que la paciente había tenido era manga gástrica, ¿cierto? Sí, la paciente fue intervenida por una manga gástrica y la evolución de la composición corporal con Estela, yo considero que ha sido bastante buena para la paciente. Ha tenido una buena pérdida de peso, ha tenido un buen manejo de la masa muscular, el ángulo de fase subió, por lo tanto la paciente tiene un buen diagnóstico y hemos tratado con la bioimpedancia de hacer, yo particularmente como nutrióloga, me baso en sus resultados para realizar los planes de alimentación personalizados que yo doy para esta paciente, ¿ok? Y he visto que los cálculos de macronutrientes y micronutrientes con Estela, pues han dado buenos resultados. Y como me doy cuenta, gracias a la impedancia. Muy bien, yo creo que hemos ido respondiendo las 5 preguntas a lo largo del webinar, así que no los voy a detener mucho en eso, porque hemos hecho énfasis sobre el ángulo de fase, hemos estado hablando de los cambios por cirugía, también hemos hablado, la doctora ha hecho mucho énfasis en la pérdida de masa muscular, así que creo que de alguna manera eso se ha ido respondiendo. Ya hemos hablado también del seguimiento nutricional que ha estado haciendo la doctora Gladys en ese proceso, tampoco me voy a detener y quisiera ahora detenernos para ir terminando en las buenas prácticas que se deben hacer. Ya la doctora nos ha dejado claro que la evaluación de la masa muscular antes y después tiene que ser una de las prácticas importantes en el proceso de cirugía bariátrica. También nos han estado diciendo que la vigilancia del ángulo de fase en cirugía bariátrica debería ser una de las buenas prácticas en términos del uso de la bioimpedancia en la bariatría, especialmente primero para determinar el riesgo prequirúrgico y después para acompañar los procesos de evolución en los cuales Gladys creo que ha sido totalmente reiterativa durante el webinar. Yo creo que básicamente voy a tratar de estos 3 temas rápido porque creo que es en lo que yo he visto que más la gente se equivoca. Lo primero es cuáles son los objetivos clínicos del uso de la bioimpedancia. Es básicamente en bariatrías, pérdida de peso. Yo creo que también ha sido muy insistente Gladys en eso. Es poder hacerle un seguimiento a la pérdida de la masa grasa, la masa muscular y el agua, sin dejar de lado los indicadores adicionales de salud celular, masa celular activa, contenido mineraloso y el agua intra y extra, que siguen siendo pilares fundamentales del tratamiento. Prevenir la sarcopenia o la desnutrición en el paciente y generar un proceso de seguimiento metabólico continuo deberían ser los procesos. Yo diría que uno de los elementos más complejos a la hora del uso de la bioimpedancia y como buena práctica, además de adaptar los indicadores al objetivo clínico, debería de ser, y yo lo insisto permanentemente, en estandarizar la medición. No se pueden hacer mediciones de bioimpedancia si no se siguen los requerimientos del fabricante. Hay unos que son acostados, hay otros que son parados y este sentado y debajo del maléolo. Los ayunos no necesitan mandar a hacer ayunos de 12 horas a la gente para hacer bioimpedancia.
Si no están haciendo ejercicio intenso, si no son deportistas de alta competencia, sino que son personas normales que van al gimnasio a hacer actividad física, tener 12 horas también es excesivo, con 4, 6 horas podría servir. Lo de la vejiga vaciada es muy importante, el ayuno mínimo de 3, 4 horas es importante, pero no poner a la gente a aguantar hambre 12, 24 horas como he visto por ahí. En este caso, la postura nuestra, insisto, es sentado, tiene que estar el dispositivo bajo los malévolos, pero siempre, siempre la mejor medida es aquella que sigue rigurosamente la práctica estipulada o el método estipulado para tomar la bioimpedancia por el fabricante. Y deberían seguir los tutoriales para hacerlo de manera adecuada. En ese canal van a encontrar, en Aminoran Academic van a encontrar todos los tutoriales necesarios. Algo Y muy importante que faltó ahí, Gil, dime, y que la mayoría, me he topado con que muchas personas que hacemos impedancia no lo tomamos en cuenta, ¿ok? No pueden tomar impedancia si una mujer está en su periodo. Esto es fundamental. sumamente importante, ¿ok? Tiene que ser 5 días antes y 5 días o 5 días después del periodo. Si venimos en el periodo y tomamos impedancia, es un resultado que va a salir totalmente erróneo. Es que esa parte, perdón que te haya interrumpido, es mucho, muy importante. Sí, ahí el asunto que es importante es, no es que no se le pueda hacer, se le puede hacer. Oh, Lo sí, primero es que la medida no va a ser comparable con ningún otro momento. Entonces, si usted quiere tener un dato adecuado de esa paciente, tiene que hacer lo que está diciendo Gladys. claro. Pero digamos que la mala práctica está en coger y tomarle la bioimpedancia y después compararla en el momento en que no tiene la menstruación, donde la pérdida de agua no es, la pérdida de electrolitos no es y lógicamente no va a estar alterada la bioimpedancia. Así que eso que tú estás diciendo es supremamente importante, ¿no? Es, primero es, para poder hacer seguimiento hay que tomarla 5 días antes, 5 días después, y si usted lo va a tomar, tiene que ser muy honesto con el paciente, decirle que usted se lo toma, pero que eso no tiene comparaciones en los diferentes momentos de los periodos que ustedes tienen. Así que fundamental el recordatorio, mi querida Gladys. La interpretación de las tendencias, hombre, una cosa que es muy importante. Recuerden que siempre comparar al paciente consigo mismo. Hay un problema nuestro y es que todos los métodos con los cuales calculamos o los algoritmos con los que calculamos la bioimpedancia no son latinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones y siempre tratar de hacer el seguimiento como ha hecho Gladys y como ha hecho la doctora consigo mismo permanentemente y no los valores de manera aislada y hacer una correlación de todos los valores que están tomando en la bioimpedancia. No se queden con la grasa, no se queden con el agua o con el músculo. Tener bioimpedancia para solamente mirar el músculo o la grasa es tener un carro de último modelo y llevar frutas y verduras para venderlos en la plaza. Básicamente le digo a todo el mundo, es usar una cosa que tiene una cantidad de datos que si lo sabemos usar, vamos a hacerlo de manera adecuada. Entonces, digamos que en términos generales, creemos que esas son las buenas prácticas que debemos seguir haciendo permanentemente, incluyendo aquella que nos ha dicho la doctora Gladys. Perfecto. Tengo aquí 3 preguntitas, Gil. Dale. En- a ver, en embarazadas, ¿se puede hacer? En embarazadas, lo que te van a decir todos los fabricantes es que no. Y te van a decir que no porque normalmente es un asunto ético. Recuerden que como estamos haciendo con electricidad, eso tiene un elemento del binomio madre-hijo. No obstante, si se va a hacer investigación y hay permiso y un comité de ética, se puede hacer. Se puede hacer, exactamente. En pacientes amputados, ¿la medición se puede realizar? Como es lo mismo que decimos con el tema de la menstruación, y es que básicamente usted la puede hacer, pues los datos le van a salir erróneos porque estamos tomando una parte del cuerpo que no existe. Entonces la cantidad, como nosotros tomamos un lado y multiplicamos por dos, pues estamos contando con un cuerpo que no existe.
Ya no está. Entonces va a ser errónea la medida. Ok. En pacientes oncológicos, No, la bioimpedancia en pacientes oncológicos es fundamental. Creo fundamental. que es el avance más importante de la bioimpedancia en los últimos 20 años está en cáncer, especialmente con el uso de ángulo de fase, con la masa seca sin grasa, con la masa celular activa, con el seguimiento de la ganancia y la pérdida de masa muscular, la ganancia o la pérdida de masa grasa para un paciente con cáncer en la mitad de la vida. No es el caso del paciente obeso. Ojalá un paciente con cáncer tuviera. Vean, les voy a contar una historia chiquita. A mi papá le diagnosticaron cáncer terminal hace 2 meses. Él, en la toma que le hice en junio del año pasado tenía 29 kilos más de grasa. Y hoy le hice toma de bioimpedancia y tenía 12 kilos más de masa muscular. Y le tomé bioimpedancia el sábado y había perdido 500 gramos de masa muscular por debajo de lo que debería y 700 gramos de grasa por debajo de lo que debería. Lo que ha sostenido al viejo durante todo este tiempo, el proceso, ha sido el exceso que tenía. El exceso de masa muscular, que Sí, son las básicamente. reservas que hablábamos hace rato, para Entonces, cualquier paciente. literal, si él no hubiera tenido eso, mi papá ya se hubiera muerto, para Por que supuesto. lo pudiéramos en ese ejercicio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que en últimas la masa muscular es el factor protector más importante que existe en cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. Y en cáncer, digamos que la investigación más exhaustiva en bioimpedancia está en cáncer. Así que no solamente es importante, sino que se ha convertido en un parámetro obligatorio en el seguimiento del paciente oncológico. Oncológico. Ok, y hablando de esto, me preguntan acá sobre la fase de ángulo. El ángulo de fase. ¿Son estandarizados para población en general? Sí, pueden encontrar puntos de corte de los que ustedes quieran. Existen puntos de corte de población india, latina, Hay digamos, estudios, estadounidense, y hay ya puntos de corte aprobados en un artículo que sacamos para población latinoamericana. Está mi tesis doctoral que próximamente sale, y sí, hay otro para Colombia que sacamos, Colombia y México, y hay otro con 20.000 pacientes en Colombia, por ejemplo. O sea que ya hay mucho. exacto, hay muchísimos artículos que hablan de ángulo de fase y ahí están las estandarizaciones. Así es que sí están estandarizados para la población en general. ¿Ok? ¿Y a partir de qué edad se debe de considerar la impedancia? Bueno, es que la impedancia normalmente depende de un montón de cosas, pero básicamente la impedancia por la cantidad de agua se debería considerar después de los 15 años. Pero como no estamos hablando de composición corporal general, sino por ejemplo de ángulo de fase IR, o sea, salud celular, se podría hacer de manera intrauterina para poder controlar crecimiento y desarrollo con ángulo de fase IR. Y poder hacer investigación además de composición corporal. Recuerden que el cambio del agua genera cambios en la composición corporal y ese es el gran riesgo que tenemos. Pero básicamente con nuestro dispositivo, la recomendación es después de 15 años. Ok, ¿con qué frecuencia recomiendan realizar la bioimpedancia en un periodo postquirúrgico para poder identificar cualquier cambio relevante o identificar alarmas en la pérdida de peso? La impedancia, las tomas de impedancia, es recomendable hacerlas cada mes o cada 3 semanas. Yo las hago dependiendo del paciente. Si tengo un paciente muy apegado a las indicaciones, cada mes le realizo impedancia. Si tengo un paciente que es muy desapegado, que lo veo que no entiende muy bien cómo comer, qué comer, etcétera, etcétera, lo puedo citar cada 15 o cada 3 semanas y ahí hago la toma. Pero prácticamente cada mes es como lo he indicado para que tú puedas ver la evolución de este paciente. ¿Ok? Y Yo por acá, solamente diría una cosa para que no lo dejen solamente en la bariatría, y es que eso depende mucho de la enfermedad. sí, O del pero paciente, por ella ejemplo. decía postquirúrgico. O sea, en Sí, un paciente postquirúrgico, prácticamente cada mes. sí, sí, estamos muy bien. La última, mi querida amiga, para que vamos dando cierre ya y no le quitemos todo el tiempo que Pues nos ha dicho
la doctora Liz. Aquí tengo otra que dice, ¿la cuantificación intra de agua podría medirse para cuantificar electrolitos? No, eso es imposible. Sí, eso No, no. no hay manera. Nosotros recuerden que los electrolitos depende los elementos dieléctricos de la célula, pero con el agua sola no podemos decir cuántos electrolitos tenemos. Exactamente. Ok, pues prácticamente es todo, Gil. Pues bueno, agradecerles a ustedes dos por su presencia. Doctora, muchísimas gracias por estar pendiente y por contestar de manera tan amable nuestras preguntas. A Gladys por ser anfitriona, expositora, compañera y bueno, estar ahí como coequipera permanentemente. A la gente que se ha conectado como siempre que nos sigue. Y bueno, les dejo para que ustedes se despiden de la gente y agradecerles de nuevo. Ok, pues Liz, muchísimas gracias por entrar. Gracias a ti también, Gil, por estar acá y gracias a todos los que se conectaron. Esperemos que todo esto haya servido un poquito pues, para acrecentar nuestra práctica, para mejorarla y para dar mejores diagnósticos y tratamientos nutricionales, etcétera, a nuestros pacientes, ¿no? Que al final de eso se trata, de querer ayudarlos, de tomar las mejores decisiones hacia, hacia ellos, ¿no? Muchas gracias a todos y descansen. Muchas gracias. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. Buenas noches. Un abrazo, Gracias. cuídense mucho, Dios Hasta los luego. bendiga.